¿Sabes qué papel jugaron nuestros países en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias por sumarse. Mi nombre es Lucas Vigiani y hoy estamos con Alejandro Rosas, historiador que se sumó a una nueva producción de History Channel que se estrena en breve en estos días, Secretos de Guerra, en la que vamos a conocer algunos secretos sobre los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Alejandro, gracias por este ratito que nos regalás. Al contrario, Lucas, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes platicando. ¿Cómo te sumaste al proyecto y cómo fue hacerlo en medio de la pandemia y de toda esta situación y este contexto también un poco histórico? Mira, a mí me contactó History desde un poquito antes del fin del año pasado, del 2019. Yo aquí me dedico en México desde hace 30 años, dedicado a lo que hacen, en cierto modo, History, que es divulgación de la historia. Lo comentaba en otro espacio. La divulgación es historia, pero llevada al mayor público posible, sin importar que no sean especialistas. Creo que ese es el sentido de la divulgación. Entonces creo que en ese sentido empatamos bien la invitación que me hizo History y empezamos a trabajar en estos aspectos. Es un año importante porque, como bien dices, se cumplen los 75 años del final de la guerra, pero efectivamente estuvimos trabajando los guiones desde enero, febrero, y yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires un poquito antes de mediados de marzo, pero lo que íbamos a hacer en una semana tuvimos que resolverlo en 2 días y medio. Wow. Entonces, las grabaciones, ya teníamos muy bien trabajados los guiones, hubo algunas precisiones que yo todavía le hice a los datos, meterle un poco más como de esta carne que se puede encontrar de pronto, no sé, Walt Disney paseando por Sudamérica para lo de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Entonces, sí trabajamos a marchas forzadas, pero logramos hacer toda la grabación en 3 días y apenas me pude regresar. El aeropuerto de Buenos Aires, el 17 de marzo, era absolutamente un páramo. No había ni una persona más que los que íbamos a tomar ese vuelo rumbo a México. ¿Con qué nos vamos a encontrar en Secretos de Guerra? Ya, yo creo que hay 2 líneas muy claras en la serie o docuserie Secretos de Guerra. Por un lado, finalmente, como siempre, mostrar que la historia está hecha por seres humanos. Entonces vas a encontrar historias personales, historias de valentía, historias de amor y de pasión, porque por ahí tenemos una espía alemana. Vas a encontrar suspenso, vas a encontrar espionaje. Entonces, al final, la historia la hacen los seres humanos y creo que eso es algo que no se pierde en la serie. Al contrario, vas a ver actos de heroísmo, vas a ver decisiones, momentos clave y demás. La otra parte importante es que son secretos porque creo que habían estado ahí, pero no los habíamos rescatado o no se habían rescatado en una producción que de pronto te pudiera poner en una serie. Quizá los tópicos más importantes de lo que fue la participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial. Pero de pronto, cuando tú ves Secretos de Guerra, te das cuenta de que realmente la participación de América Latina no terminó siendo una anécdota. O sea, fue fundamental para el desarrollo de la guerra porque para Estados Unidos era fundamental que América Latina cerrara filas con ellos. Hay mucho de la influencia de Latinoamérica en cada capítulo, es como que tiene esa visión. Básicamente todos los Secretos de Guerra están dedicados a los países latinoamericanos ya particularmente, entonces te vas a encontrar historias que ocurrieron en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, incluso en Cuba. Por ahí hay una historia de Ernest Hemingway. La Segunda Guerra sí fue mundial y que verdaderamente hay una importancia mayor de lo que se pensaba o de lo que se piensa acerca del papel de América Latina. Como siempre, ¿no? Ya ves que hay una frase que dice ahí, Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses, y es real. Hay como siempre una percepción de que cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se habla siempre mucho del nazismo y de ese personaje clave que fue Hitler. ¿Fue tan clave en ese periodo de tiempo? En Europa, pues él es el causante de todo este conflicto mundial. Desde luego sí es un elemento fundamental para entender lo que fue el proceso, el nazismo, pero aquí en América Latina, claro que tiene que ver, y de hecho se crearon muchos mitos alrededor de un Hitler con la posibilidad de que hubiera viajado, se hubiera salvado aquel 30 de abril de 1945 y logró escapar y se refugió en Sudamérica. Ahora, eso es solamente una teoría de la conspiración que no hay manera de comprobarla,
O sea, yo te diría, es falsa. Está padre como leyenda, está padre como mito urbano, pero hasta ahí. Y esa es otra cosa que yo quiero mencionar ahorita que estoy platicando contigo, Lucas. Lo que van a ver en estos 4 episodios de Secretos de Guerra, todo está comprobado. O sea, no elegimos ninguna historia que fuera un chisme, no elegimos ninguna historia que es un se dice o es una leyenda, no. Todas tienen su comprobación, todas están documentadas, todas ocurrieron. Porque exactamente lo que queremos hacer es no una serie de ficción, sino una serie documental para mostrar cómo fueron estos años para América Latina. ¿Cómo es ese proceso de buscar esa información y de buscar esos datos de algo que pasó hace 75 años atrás? Sí, mira, el asunto de la divulgación de la historia que hace también History desde hace 20 años, que creo que es el mejor ejemplo de cómo divulgar o difundir la historia a través de otros medios que no necesariamente sean los libros, sino medios electrónicos. Creo que es muy interesante la manera en cómo hacerlo. Siendo divulgadores de la historia que hacemos, pues nos vamos, digamos, no a investigar en fuentes originales primarias. Entonces, ellos ya han hecho un trabajo previo de muchos años y hay mucha historia ya trabajada y mucha investigación hecha por las grandes universidades. Lo que nosotros hacemos como divulgación es recurrir a esos historiadores que ya se metieron a archivos y vieron. Entonces, como ya hay muchas cosas publicadas por ellos, lo que nosotros hacemos es recuperar esas cosas publicadas. Nosotros lo que hicimos fue revisar mucha historiografía y mucha bibliografía de lo que han hecho los grandes historiadores de academia. Vos recién decías que muchas veces las producciones o las películas y demás no muestran, o sea, ficcionan mucho de lo que pasó. ¿Qué libro o qué película quizás se puede ver como para profundizar más, que vos consideres que realmente narra cómo fueron las cosas y respeta la historia? Si les interesa mucho el tema o despertó mucha curiosidad, yo me metería a Amazon, por ejemplo, que tiene muy buena oferta de libros, y pondría simplemente así como te lo pongo, América Latina y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces te van a aparecer títulos ya de libros académicos. Yo creo que la idea es exactamente de la divulgación, es que nosotros hagamos que el espectador se quede con ganas de más. Y entonces ahí sí es cuando hay que ir a los libros. Claro, habrá novelas y todo eso, pero si quieren aprender historia, hay que aprenderlo en la biografía, en el ensayo, en la crónica, y eso hay mucho. Si no quieren conocer tan a fondo el sentido estricto histórico, pues hay muchas películas que te pueden llevar a esos terrenos. Hay una película que se llama Los Niños del Brasil que te cuenta supuestamente cómo Mengele está en Brasil y hace experimentos. El punto, eso no es una clase de historia. Yo más bien creo que Secretos de Guerra es un goce de la historia. Disfrutarla, conocer, aprender y ya. Si después quieres seguir, pues entonces sí hay una gran bibliografía que es muy buena como para complementar las dudas que tengas. Tírame así algún datito también, sin spoilear nada, sobre el rol de la Argentina. Mira, aquí cuando menos en Argentina, cazadores de nazis vamos a encontrar ahí. Vamos a encontrar una red de espionaje muy grande que hubo desde Argentina y que se pasó a Paraguay, a Uruguay y Chile. O sea, toda una red, por ejemplo. Una gran batalla de las primeras de la Segunda Guerra Mundial en Río de la Plata. Así que hay varias historias. Es muy importante. Yo creo que la participación de Argentina en la Segunda Guerra Mundial tiene muchas historias que contar. No solamente, digamos, el esfuerzo bélico o la declaración de guerra, sino dentro del territorio argentino hay muchas historias que aquí vienen en estos 4 episodios de Secretos de Guerra. Alejandro, muchísimas gracias por este ratito que nos regalaste de charlar con vos sobre Secretos de Guerra, esta nueva producción de History que va a contar un poco todo, va a ser un repaso por este final de la Segunda Guerra Mundial y todo. Y bueno, a escuchar y a ver estos capítulos con todos los secretos y lo que se viene. Ojalá que les guste mucho. Yo creo que se van a quedar muy contentos y satisfechos, se van a entretener y creo que va a develar cosas que quizás no habíamos pensado muchas veces o que pasaban por ahí, pero aquí las vamos a tener juntas en estos 4 episodios. Te agradezco a ti, Lucas, por este espacio que nos brindas. Averígualo en Secretos de Guerra.